Reconocido periodista de investigación Cristian Zurita. Cristian, bienvenido a Punto de Orden. Como investigador experimentado, ¿crees que la oposición ha probado que el presidente ha incurrido en algún delito? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Gracias por la gentileza. Y pues es una pregunta que tiene varias etapas, ¿sí? Si es que me preguntan en primera instancia que existe un delito probado, por supuesto, yo tengo la impresión de que no es así, no es así. Sin embargo, en la medida en que se puedan precisar mayormente los hechos que se han dado desde 2020 en adelante, se pueden encontrar una serie de responsables, no sé si de peculado, pero sí de perjuicios al Estado en lo que significó el proceso de firma de contrato con Amazonas Tankers, en primera instancia. Luego, si es que el presidente de la República puede ser considerado responsable de ello, personalmente creo que no, ¿sí? Y tampoco creo que han existido las pruebas suficientes ni el entendimiento por parte de los asambleístas que han llevado adelante, han impulsado este proceso, para determinar cuáles son los verdaderos perjuicios identificados dentro de este caso. De tal manera que yo creo que todavía le queda a la política un enorme camino, pues, y a la justicia apenas el inicio de un proceso que podría llevar, pues yo creo que no menos de un año de investigaciones. Cristian, buenos días, te saluda Alfonso Harp, un placer compartir contigo esta entrevista. Cristian, me da la impresión de que los asambleístas y especialmente los bloques opositores se aprovecharon de la denuncia a Gran Padrino, desarrollada en este caso por la Posta, por diferentes personas que impulsaron esta denuncia, y de ahí dijeron oportunidad para el juicio político. Y entonces apuntaron prácticamente todos los cañones hacia concusión, cohecho, vínculos, que Luque, que por aquí, que por allá. Y quisieron llevar el juicio por ahí y pusieron como para rellenar, para hacer más voluminosa la denuncia, este tema del peculado, basado posiblemente en un rumor, de hecho basado en un rumor de un contrato del 2022 que configuraba alguna responsabilidad política del presidente, o sea, incluso sin comprobarla, sin tener el contrato en mano. Se fue todo eso a la Corte y la Corte tumba lo que verdaderamente quería impulsar la Asamblea, que era lo del tema Gran Padrino, y deja solamente lo de Amazon Tanker. Y se comprueba ya, una vez que se avala el juicio político, se comprueba de que nunca existió ese contrato. Entonces, ante la inexistencia de ese contrato, inexistencia total del delito, porque sobre la base de ese contrato es que se hablaba de un delito cometido por Luque y se le daba la responsabilidad política al presidente. Dicho eso, Cristian, queda en evidencia de que la argumentación jurídica y política, es decir, la responsabilidad política sobre algo inexistente, evidentemente pues se cae. Ahora solamente queda un escenario, el escenario electorero, es decir, el de conteo de votos, el de ya una posición política dentro de la Asamblea de que yo voto para que se vaya o yo voto para que no se vaya. En ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Ves que la oposición también ha perdido fuerza en cuanto a ese escenario electorero que yo le llamo? ¿O piensas que todavía ese escenario podría terminar haciéndole daño al presidente? Creo lo segundo, Alfonso, buenos días. Creo lo segundo porque la evidencia clara es que frente a estos hechos por los cuales el presidente no podía ser enjuiciado, se lo ha encausado en una condición en la que le ha puesto, pues le ha esquinado y le tiene, con una muy poca capacidad de maniobra política. Pero el tema es cómo llegaron allá, Alfonso. Justamente esta narración que acabas de hacer, pues deja en evidencia la poca capacidad de maniobra política que ha tenido el régimen para librarse de este tema. Personalmente, yo creo que el presidente de la República tiene todos los arrestos y argumentos necesarios para poder dejar en evidencia que la Asamblea ha cometido un grave error. Primero, que no ha entendido el caso, ¿sí? Y segundo, pues que no existe ningún tipo de condición para el enjuiciamiento. Esto no significa una defensa al presidente de la República, bajo ninguna circunstancia. Pero sí deja en evidencia que nosotros como ecuatorianos no podemos optar por una
salida del presidente bajo las condiciones que la oposición está buscando. Yo creo que existe demasiada información que sí podría de alguna manera llegar, sí, por alguna línea al presidente de la República, pero no efectivamente para enjuiciarlo. Ahora, y yo creo que sin duda es una derrota para el presidente, ¿sí? Y es una derrota fundamental porque ha permitido que un discurso, primero mentiroso, ¿sí? Y segundo, totalmente manipulable, se haya impuesto dentro del juicio político. Yo creo que existían tenían, ¿sí?, los suficientes argumentos para desarrollar una poderosa narrativa que deje en evidencia, ¿sí?, que lo que los asambleístas de oposición pues no tenían asidero en sí para poder llevarlo a juicio político, independientemente de los problemas del pasado, porque no se lo está enjuiciando al presidente por el caso Gran Padrino, que es gravísimo. Sí, nosotros hemos hablado bastante de este tema y pues entendemos la gravedad de lo que significa tener prácticamente a puertas, ¿sí?, de la presidencia de la República personas directamente vinculadas, ¿sí?, con supuestos hechos con supuestos hechos relacionados al crimen organizado. Eso es gravísimo, pero sin embargo ese no es el caso. El caso es que se le está llevando a juicio por supuestos delitos que el presidente directamente no tiene por qué responder, ¿sí? Porque las empresas públicas son totalmente independientes y las decisiones que se toman parten de un cuerpo colegiado, si bien constituido por el Ejecutivo como máxima autoridad no tiene por qué conocerlos. Cristian, buenos días. Estamos conversando con Cristian Zurita, periodista de investigación muy reconocido. Te saluda Carlos de Tomaso. Cristian, justamente esa narrativa fuerte del gobierno pues estuvo fuera de timing, ¿no? Porque esa narrativa, sabiendo que la Corte no puede ir a mirar las pruebas por prohibición legal, cosa que deberíamos cambiar. Una de las lecciones de este juicio es que hay que cambiar esa norma para que la Corte pueda al menos ver que lo que se dice en la demanda existe y no como pasó esta vez. Fue una demora en el timing de la reacción del gobierno con toda esta información de que no existía el contrato, de que nunca lo que dice en la demanda se lo hizo fuera del timing legal que era el de la Corte Constitucional. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Sí, estoy de acuerdo, pero sobre todo creo que no terminó de entender qué es la información que tenía en sus manos, ¿sí? Y pues quien de alguna manera ha sorteado todos estos baches primero de interpretación de los hechos y luego de apalancamiento de lo que significa esta línea de tiempo de Amazonas Tankers ha sido Fernando Villavicencio. Él ha salvado los platos del gobierno, ¿sí? Y pues sobre todo la oposición no ha terminado de entender los documentos que tiene al frente suyo, ¿sí? Porque puede decir que no existe un documento, porque ni siquiera los han leído. Existe información en la cual hubiesen podido sustentar un mejor argumento, porque no se trata de un nuevo contrato firmado a mediados del año pasado, sino a fines del año pasado, donde efectivamente existe un adendum. Algunos asambleístas de oposición le hicieron las preguntas que correspondían al entonces gerente de Flopec, Osvaldo Rosero, y también al actual gerente de Flopec, y no respondieron con total claridad, ni tampoco entendieron qué significa este adendum firmado en el 12 de octubre de 2022, que establece nuevas condiciones dentro de lo que significa el proceso de transporte de crudo a través del consorcio Amazonas Tankers, del cual Flopec forma parte. Y pues lo dejaron simplemente allí y se han centrado en pensar que supuestamente existía un contrato adicional. Hay que aclarar que ninguno de los dos contratos, en el peor de los casos que hubiesen existido, directamente involucra al presidente de la República, porque hay que recordar que las empresas públicas pues tienen total autonomía con respecto al desempeño y decisiones que se toman dentro del directorio e incluso más allá de lo que significa pues el directorio y las decisiones que pueda tomar EMCO. De tal manera que lo que hemos visto es una falta de entendimiento del caso
por parte de los asambleístas interpelantes y una incapacidad de explicar las razones por las cuales el presidente ha sido mal llevado a un proceso político de esa naturaleza. ¿Quiénes hemos perdido? Pues absolutamente todos, ¿sí? Es un desgaste enorme de las condiciones democráticas, nos quita la fuerza y el empeño de encontrar los reales caminos de lucha que en este momento al país le urge y que debe tener como prioridad básica el tema de seguridad, y pues básicamente nos pone en una condición de total mediocridad de enfrentamiento de los hechos de lado y lado. Se viene el juicio político y hay dos escenarios, el uno que gane la oposición, el otro que gane el gobierno. Si la oposición logra consolidar 92 o más votos, podrían darse dos cosas. La una, que el presidente dispare la muerte cruzada, y la otra, que no lo haga, que voten las 92 o más asambleístas por la censura de destitución y termine saliendo de Carondelet y siendo relevado por el vicepresidente Borrero. Ese es un escenario. Pero el otro escenario es que el presidente de la República, ante la caída total en lo jurídico, hasta en lo político, quedando solamente en lo electorero este tema, logren en lo electorero también ganarle el pulso a la oposición y no se logren los 92 votos, sino que quede por debajo de 90. Y por ende, el juicio se acaba, se archiva y el presidente sigue en el poder. Si se da este segundo escenario parlamentario, ¿cómo ves tú como analista político el escenario extraparlamentario? O sea, ¿cómo quedarían los partidos o las organizaciones políticas que están impulsando esto? ¿Y qué ocurriría a partir de ahí, de acuerdo a tu criterio? Bueno, paso a paso, Alfonso. Primero hay que ver el número de votos que van a obtener para aprobar el juicio político en esta semana, ¿no? El presidente de la Asamblea ya ha recibido esta información, el informe que señala que no debe ser enjuiciado el presidente de la República y ponerlo en conocimiento del Pleno. Y ahí primero tendremos una primera vista de los votos que va a tener esta petición, es decir, si es que efectivamente va a juicio y no va a juicio. En el caso de que vaya a juicio, yo creo que ya es una derrota para todos. Es una derrota para todos, y pues habrá que ver exactamente el número de asambleístas que están dispuestos a enfrentar este caso, ¿sí? Es una derrota para el presidente, ¿sí? Porque demuestra que no ha tenido los arrestos suficientes para demostrar ante la opinión pública que no es responsable de estos hechos, ¿sí? Independientemente de las decisiones políticas que se puedan haber tomado como responsable de este caso, es una derrota. Y es una derrota también pues para la oposición, ¿sí? Porque está jugándose en un proceso que difícilmente puede sustentarse. O sea, allí quienes han jugado en contra de la democracia, todo este grupo de asambleístas interpelantes y todo el grupo de UNES, ¿sí? Acompañado por sus socios de otros partidos políticos como independientes y del Partido Social Cristiano, pues también creo que significa una derrota enorme en el hecho de que lo único que hemos logrado generar es un espacio o una vía de crisis política aupada dentro de este proceso. Yo en verdad, independientemente de lo que pueda pasar extraparlamentariamente, si el presidente de la República logra salir avanti, sería un gran momento para él para reestructurar su capacidad comunicativa, ¿sí? Y tendría la posibilidad incluso de coercionar a través de la opinión pública a una asamblea que ha sido incapaz de llevar un caso adelante y sacarlo. O sea, el presidente podría tener mejores herramientas para enfrentar a la Asamblea Nacional. Pero lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo es que el presidente no lo va a hacer y le va a dar nuevamente paso, ¿sí? Y le va a dar nuevamente espacio e iniciativa a la Asamblea Nacional para que encuentre un nuevo camino de desestabilización, esta vez no contra algún tipo de funcionario del sector ejecutivo, sino de la propia institucionalidad estatal, irse en contra a ver si es que obtiene algún tipo de beneficio. O sea, es una derrota para los dos y pues lo que vamos a tener es
un animal político herido que va a tratar de buscar cómo solventar y solucionar el fracaso que va a tener en el caso de que el presidente de la República pueda salir avanti de este caso. Cristian, te saco un minuto del tema del juicio político. Quería preguntarte tu opinión sobre esta estrategia, este cambio de rumbo que tuvo el gobierno nacional con el afrontar la seguridad, cambiando los asesores de seguridad, expidiendo un decreto en el cual pues se declara sin identificación de grupos al terrorismo como una amenaza, bajando incluso el nivel, porque el primer discurso se hablaba del uso de fuerza letal y fue bajando el nivel en los distintos documentos, y en el decreto ya ni siquiera se habla de fuerza letal. ¿Cuál es tu opinión respecto de este cambio de rumbo que dio el gobierno en torno a la seguridad? Bueno, primero que todo ha existido una narrativa que de alguna manera se ha plasmado como una política pública, y yo creo que eso es importante, independientemente de los problemas internos que existen allí. Y yo sé que están entrando militares, y estos militares son personas inteligentes que entienden que esta lucha pues no es una guerra entre países, ¿no? Es un conflicto mucho más difícil, y lo primero que se requiere es, ante todo, contar con inteligencia, ¿sí? Y ellos saben que no existe inteligencia para luchar contra los grupos criminales. Lo primero que creo que debe hacer el general Bravo, sí, Wagner Bravo, es aprobar el plan de seguridad que terminó de elaborarse hace muy poco dentro de la Secretaría de Seguridad. Es decir, estaban actuando sin un plan. Y Ordóñez, poco preocupado por esos temas, no intervino en lo que significó ese proceso de estructuración de ese plan. A partir de allí se tienen que estructurar una serie de vasos comunicantes para que se puedan coordinar los procesos de inteligencia tanto en Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, ¿sí? Y darle pues otro tipo de aprovisionamientos al CIES, porque lo que hace el CIES es inteligencia estratégica, no esta inteligencia de campo en sí, para que todos puedan actuar con una mayor capacidad de acción, con información real sobre lo que significa luchar contra estos grupos criminales. Si no existe un acuerdo claro de tener inteligencia y generar inteligencia para enfrentarlos, muy poco se va a lograr. Entonces, más allá de estas declaraciones belicistas que en primera instancia tienen que hacerlo, pues el hecho de decir que les van a atacar con todos los instrumentos bélicos que tienen a sus manos, pues no es que esté mal, ¿sí? Tienen que hacerlo y enfrentarla así con aplomo, con arresto. Pero si no tienen inteligencia, yo veo que esto, pues básicamente no va a tener una respuesta, y lo que vamos a ver dentro de poco, si es que no existen pues una gestión informativa para enfrentar a los grupos criminales, es la renuncia de los dos militares señalados, y sería pues efectivamente una derrota. Es decir, aquí todos tienen que hacer un esfuerzo, y sobre todo ellos tienen que ponerse a cargo el desarrollo de estas políticas públicas y el desarrollo de la inteligencia, porque sabemos que el gobierno como tal no lo va a hacer. Bueno, muchísimas gracias a Cristian Zurita, periodista de investigación, por traernos su análisis de la política actual. Muchas gracias, Cristian. A ustedes les agradezco su gentileza. Muy buenos días.